La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto realmente compartir con ustedes la palabra de Dios a través de este subprograma Descubrir. Cuando vamos caminando en la fe, especialmente en la fe católica, vamos viendo, descubriendo, tomando conciencia la riqueza que tienen los sacramentos. Catecismo en la Iglesia Católica dirá que los sacramentos son fuente de gracia. Nos da esa fuerza interior. Cada uno de estos sacramentos nos promueven una fe adulta, nos promueven una conciencia mayor de cómo vivir nuestra fe en el día a día. Pues voy a hablar hoy de un sacramento que genera un poco de crisis en muchas personas, sean estos no católicos o sean estos católicos. Me refiero al sacramento de la reconciliación. ¿Qué problema el que tienen muchas personas con el sacramento de la reconciliación? Por eso, si pudiéramos ponerle un título a esta reflexión, yo le pondría: confesarse es creer en la misericordia de Dios. Recordemos que la confesión es una parte del sacramento de la reconciliación. Me gusta mucho el término reconciliación, porque el término reconciliación viene del término reconciliar, que es una palabra compuesta. Que significa volver, conciliar, unir. Me vuelvo a unir. A través del sacramento de la reconciliación, mi vida vuelve a estar en paz. Vuelvo a reconciliarme con Dios. Vuelvo a reconciliarme conmigo mismo. Vuelvo a reconciliarme con la iglesia. Vuelvo a reconciliarme con mi prójimo. Por eso es fundamental y hermoso ver cómo Jesús, al haber resucitado, establece este sacramento. San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23 dice: ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Es hermoso. Jesús se revela resucitado a los discípulos, y en esa experiencia de resurrección les encomienda una misión. No es una misión a todos, no, es una misión al grupo de sus discípulos, aquellos que han estado con él, aquellos que él llamó, dirá San Marcos capítulo 3. Y habla de la reconciliación. A quienes ustedes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les serán retenidos. Jesús les delega la autoridad a los discípulos, a Pedro, Santiago, Juan, al resto, les delega la autoridad de perdonar o no perdonar pecados. Por eso, el sacramento de la reconciliación es uno de los sacramentos más, por decir así, singulares, más bellos, más hermosos que se nos da, que la Iglesia misma nos los regala y que nosotros debemos de aprender a vivirlo. ¿Por qué? Porque el sacramento de la reconciliación nos lava y nos limpia, nos lleva de nuevo a Cristo. San Ambrosio, un santo de la Iglesia, decía lo siguiente en relación al sacramento de la reconciliación. Decía que hay dos conversiones: la conversión de agua y lágrimas. El agua del bautismo, las lágrimas del arrepentimiento.
Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de verificar el hecho si realmente tenemos conciencia de cómo vivir ese sacramento de la reconciliación. Quizás tú con una influencia protestante podrás decir, pero es que yo no me confieso con un hombre igual que yo. Es que ese es el problema. El problema es que no hemos entendido la dimensión del sacramento. Pero bien puedes ir a un psicólogo, a un psiquiatra, bien puedes ir a donde un pastor, a que te dé una dirección espiritual porque te sientes ansioso, depresivo y todo lo demás. Pero buscar a un sacerdote para decirle, Padre, yo he pecado, Padre, he mentido, Padre, he sido infiel, Padre, soy promiscuo, Padre, y comienzas tú a hablar de tu propia persona. El sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. Ese sacramento que nos va llevando a liberarnos también, pero que requiere de nuestra propia voluntad, de nuestro propio interés, de nuestra propia conciencia. Y es ahí donde debemos de reflexionar que muchas veces nosotros queremos llevar una vida de católicos a nuestra manera. Es que yo eso del sacramento de la reconciliación, no. Yo y Dios en mi cuarto. Qué absurdo. Qué absurdo. Se lo digo yo, por mi experiencia personal. ¿Cuándo vivió Óscar Osorio su encuentro personal con Jesús? Sí, fui a un retiro de vida en el espíritu de estos que promueve renovación carismática. Estoy hablando de hace más de 35 años, mucho más todavía. Las charlas me hacían reflexionar, pero el momento que tocó mi vida, el momento que Dios llegó a mi vida, que yo le permití, fue a través del sacramento de la reconciliación. No me quiero detener mucho en mi experiencia personal, pero mi conversión, mi proceso de conversión, el inicio de mi proceso de conversión fue a través del sacramento de la reconciliación. Tenía en aquel momento, imagínense, tenía unos 22, 23 años, creo yo, algo así. 22 años, creo, 23 años. Y no había hecho ni primera comunión. El único sacramento que yo había recibido hasta esa edad era el bautismo. Gracias a Dios que mi madre fue iluminada por el Espíritu Santo y se dejó iluminar y me bautizaron. Pero no alimentaron mi fe. Y en ese proceso de enamoramiento con mi esposa, ella mujer de iglesia, me promovió, me invitó a una experiencia espiritual. Fui no con la intención de recibir la palabra, de participar en un retiro, no. Fui con la intención de estar con ella. Pero el Señor me sorprendió en esa experiencia. Nunca voy a olvidar cuando un sábado por la tarde llegaron un par de sacerdotes javerianos, recuerdo yo, canadienses, de las misiones extranjeras, entraron al antiguo centro parroquial de la iglesia Guadalupe, que hoy es un parqueo, y dice el hermano que está coordinando, bueno, han venido los sacerdotes que nos van a confesar a todos. Yo nunca me había confesado. Nunca en mi vida yo había vivido la experiencia del sacramento de la reconciliación. Jamás en mi vida. Porque en mi casa no me promovieron la fe católica. Mi madre, algunos de mis hermanos protestantes. Entonces, no me promovieron la fe católica. Y yo me encuentro entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los hombres a este lado, las mujeres a este, y en eso va entrando un santo sacerdote que está en la presencia del Señor, el padre javeriano, el padre era javeriano también, un anciano que usaba aparatitos en los oídos. Y yo era un mar de nervios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me voy a hacer fila donde el viejito. Padre Valeriano se llamaba el padre, me acuerdo. Y yo dije, este anciano con dos que confiese se va a cansar y se va a ir. Y yo le voy a decir a Rebeca que yo quise, pero que no se pudo.
Hombre, al padrecito como que le animaba a escuchar los pecados porque iba rápido el hombre. Cuando llega mi turno, yo me quedo allí parado y el anciano me dice, el que sigue. Y yo me quedé parado, yo no me moví. El que sigue. Y yo no me movía. Entonces le dije un momento y le hice pasar al resto de los que estaban atrás de mí. Fui el último de la fila. Me quedó viendo el padrecito y me dijo, el que sigue. Yo no me moví. ¿Sabe qué hizo ese sacerdote? Nunca lo voy a olvidar. Padre Valeriano se ha puesto de pie, se ha parado frente a mí e hizo algo que ni mi padre ni mi madre hasta en ese momento habían hecho. ¿Sabe qué hizo? Me abrazó. Me abrazó. Cuando ese santo sacerdote me abrazó, yo empecé a llorar. Yo sentía que salía algo de dentro de mí. Empecé a llorar. Y me dijo algo que creo que todo sacerdote debería de promover al momento de ministrar el sacramento de la reconciliación. Vamos a hablar de amigo a amigo. No te voy a juzgar. Vamos a hablar. ¿Sabe qué? Yo calculo que yo me estuve 2 horas hablando con ese padre. 2 horas. Sí, me hizo eterno aquello, pero me sentía tan liberado. No dejaba de llorar y compartía mis dolores, mis pecados, mi basura, todo esto. Ahí comenzó mi vida de fe. Ahí comenzó. En un encuentro con la misericordia del Señor, a través de un santo sacerdote que me ministró el sacramento de la reconciliación. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de entender que el sacramento de la reconciliación es creer que podemos cambiar, que Cristo nos va a ayudar a cambiar, que no vamos a hablar del otro, voy a hablar de mi persona, voy a hablar de lo mal que he hecho, voy a hablar de mi pecado, no del pecado de mi mujer, de mis hijos, no voy a hablar de mi pecado. Por eso el sacramento de la reconciliación es un sacramento en primera persona. Yo sí lo digo, es un sacramento en primera persona. Hablo de mí, aunque quisiera hablar de otros, pero no, porque es de mi pecado, es de mi maldad, como lo dirá David, ¿no? En el Salmo 51, el miserere. Mi pecado yo bien lo conozco, yo bien lo conozco, yo bien lo conozco. Por eso, vivir el sacramento de la reconciliación no es simplemente hablar de mi pecado, es tener el anhelo de conversión. Es que quiero emprender un camino de conversión serio. Por eso la vida de un cristiano protestante es como más liviana, más suave, porque es que me encierro en mi cuarto, oro, le pido perdón al Señor y ya estuvo. No. La vida de un católico que va madurando en su fe es busco al sacerdote. Hablo de mi pecado al sacerdote porque el sacerdote representa a Cristo. Porque él tiene la autoridad ministerial de desatar y de atar. Por lo tanto, cuando yo participo del sacramento de la reconciliación, llevo el anhelo no solamente que el sacerdote en nombre de Cristo me libere, sino también en mi persona dejar que la acción de Dios me impulse a una vida más santa, a una vida en conversión, a una vida con ese propósito grande de no volver a pecar, de resistirme a la tentación, de tener esa fuerza interior de promover el anhelo de vivir en libertad, porque el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Por eso siempre es hermoso reconocer que cuando participamos del sacramento de la reconciliación es que reconocemos el propio mal en nuestra vida, Y tengo el anhelo de enmendarme, tengo el anhelo, el deseo de cambiar, pero es en mi propia vida, en mi propia vida. Es que es lindo, por ejemplo, el Salmo 51, cuando dice David, por ejemplo, haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que moliste. Pero eso uno lo experimenta después de haberse confesado. Experimentas una descarga, experimentas una paz profunda, porque vuelves a vincularte con el Señor, vuelve a establecerse esa alianza, vuelves a profundizar esa experiencia de Dios en tu vida, donde este Dios de misericordia te lleva a entender lo que David dice en el versículo 15.
Mostraré tu camino a los que pecan, a ti se volverán los descarriados. O sea, mi vida se va a volver testimonial. Pero claro, la experiencia de confesar nuestro pecado nos confronta. Porque hoy hay católicos, ¿no?, que quieren llevar una fe católica a su manera. A su manera. No, yo eso de la confesión, no, yo y Dios. Una influencia muy fuerte protestante. Mira, cuando uno se va a confesar, que es parte del sacramento de la reconciliación, yo creo que lo primero que debemos de entender aquellos que nos vamos a confesar es que nuestra confesión debe de ser clara. Debe de ser clara. ¿Y qué digo esto? O sea, ponerle nombre al pecado. Ponerle nombre al pecado. Sin añadir excusas. Padre, he sido infiel. Y no pongas atenuante. He mentido, fornicado, he robado. Clara. Y por lo tanto, por ende, una confesión con un sentido altamente concreto, sin dar explicaciones, Por eso siempre me gusta hablar de la diferencia entre lo que es el sacramento de la reconciliación y lo que es una dirección espiritual. Son dos cosas paralelas pero diferentes. Entonces, en la dirección espiritual, por supuesto que aquellos que brindamos acompañamiento, pues vamos ahondando. A ver, ¿y por qué crees tú esto? A ver, compárteme un poco más esta situación. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué crees tú que te promovió eso? Eso es dirección espiritual. Pero la confesión es de manera clara, de manera concreta, de forma concisa y completa. Por eso siempre hay que hacer un examen de conciencia. Ese examen de conciencia lo tenemos que hacer antes de confesarnos. Por eso siempre es importante preparar nuestra confesión, prepararnos. Si es posible, toma una hoja de papel y un lápiz, escribe cuáles consideras que son tus pecados, medita en cada uno de ellos, haz oración y eso te va a ayudar mucho, te va a iluminar. El problema es cuando no lo hemos reflexionado y la persona llega al templo, están confesando, pues yo voy a ir a confesarme. Y de pronto, sí, te confiesas, cuando sales, ay, si se me olvidó este pecado, se me olvidó el otro, ay, no le dije esto al Padre. Entonces, procurar prepararnos conscientemente, porque también hay un rito, y esto es muy importante, hay un rito para celebrar el sacramento de la reconciliación. El sacerdote nos hace una pregunta, nosotros respondemos, entonces hay todo un rito en este sentido. Miren, queridos hermanos y hermanas, una de las experiencias más lindas que muchos católicos están privando es la experiencia de la reconciliación. Estamos en el año jubilar. Y es hermoso ver, por ejemplo, cómo las personas católicas que estamos conscientes del valor, del significado, de la connotación de un año jubilar. Y es hermoso ver cómo las personas buscan a los sacerdotes, padre, o los padres dicen, bueno, mañana vamos a estar confesando tal día y todo eso. Y la gente llega y están allí. O sea, es lindo, es hermoso. Porque no hay cosa más linda que experimentar la misericordia de Dios. Cuando termina de ministrarse el sacramento de la reconciliación, salimos descargados. Salimos con una paz profunda. Salimos fortalecidos, llenos de esperanza. Salimos con una fuerza interior de anhelar vivir en libertad, en santidad. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos ver nuestra vida, vernos a nosotros mismos. A mí siempre me fascina el sacramento de la reconciliación porque me lleva a recordar mi primera experiencia con Jesucristo. Ahí en ese retiro yo hice mi primera comunión. Allí. Nunca voy a olvidar
Cuando el sacerdote me despidió y me dijo, vete en paz, yo no te condeno, y me dio la absolución, no dejaba de llorar, se lo digo sinceramente en esa experiencia. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos la gran tentación como en el Antiguo Testamento construir la torre de Babel. Queremos construir nuestra propia torre, queremos construir nuestro propio camino hacia Dios. Pero el Señor ha dejado la iglesia, el Señor ha dejado a los sacerdotes, a los hombres consagrados plenamente para ministrar los sacramentos. O sea, esa experiencia de sucesión apostólica es linda cuando uno la estudia, cuando uno la medita. Y en relación al sacramento de la reconciliación, cómo este hombre entregado al Señor, que no estoy hablando de un hombre perfecto, pero que su vocación la pone al servicio de la comunidad, su ministerio, a través de él el Señor nos escucha, nos habla, nos perdona, y el Espíritu Santo viene y derrama su paz, su amor, su presencia en nosotros. Y al salir, después de habernos confesado, esa paz, esa serenidad, y cuando el sacerdote nos invita a reflexionar, quizás algunos nos invitan a reflexionar un texto bíblico, a ir ante Jesús sacramentado a orar, a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, es para motivarnos a mantenernos, por decir así, usando un lenguaje tecnológico, conectados con el Dios de la misericordia. ¿Qué pasa con aquella persona que va acumulando pecado? Esa persona que va acumulando pecado, su corazón se va endureciendo. Va adentrándose a lo que dirá la carta a los Hebreos en uno de sus capítulos, a desarrollar en su vida raíces de amargura. Porque el sacramento de la reconciliación, yo así lo digo, va a sonar un poco feo, pero lo voy a decir así. ¿Sabe cómo es el sacramento de la reconciliación? Como cuando decimos en casa, vamos a hacer una limpieza profunda. Vamos a hacer una limpieza profunda. Vamos a mover el mueble, barremos ahí, quitamos las telarañas, toda una limpieza profunda. Damos una trapeada, luego otra, luego otra, luego otra. Limpiamos las paredes, limpiamos la refrigeradora, la estufa, todo, que quizá nos lleva más de un día, pero hacemos una limpieza profunda. Ese es el sacramento de la reconciliación. Y a eso te animo. Busca el sacerdote. Haz una limpieza profunda. Deja que el Señor haga la limpieza profunda en ti. Y luego, si quieres, me escribes ahí al 3351-2393 y me compartes tu experiencia a través del sacramento de la reconciliación. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María.